Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Desiguales, en vivo por la televisión pública, noche de domingo de elecciones y análisis político. Porque recordarán ustedes, 18 provincias en la República Argentina decidieron adelantar sus comicios, es decir, separarse de la elección nacional, y es por eso que de tanto en tanto y domingo a domingo tenemos elecciones. En algunos casos para definir conducción ejecutiva, en otros, bueno, algunas primarias, las PASO. En la jornada de hoy vamos a detenernos en la provincia de San Luis, que tiene elecciones a gobernador, gobernadora y otras categorías, por supuesto, también en la provincia de Tucumán. Un caso muy particular el de Tucumán, recuerdan ustedes, porque allí intervino la Corte Suprema de Justicia y lo que debería haberse elegido el 14 de mayo termina definiéndose hoy. Y tendremos también en la provincia de Mendoza PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también hay elecciones, en este caso, legislativas provinciales en Corrientes y legislativas locales. Pero vamos a arrancar mostrando el escenario, sabiendo que en cualquier momento, y para compartir en la pantalla de la televisión pública y por Desiguales, tendremos los primeros resultados. Vamos a comenzar por la provincia de San Luis. Bueno, en San Luis básicamente lo que se decide es qué hermano Rodríguez A va a conducir efectivamente la provincia. Ellos no se presentan como candidatos, ni Adolfo ni Alberto, el actual gobernador, pero sí llevan a su candidato. En el caso de Fernández, el Gato Fernández, Jorge Gato Fernández, por Unión por San Luis. Aquí en este caso tenemos elección por lemas. Y Poggi, de Juntos por el Cambio, que es el candidato que acompaña a Adolfo Rodríguez A. Y luego tenemos a Mitrano, en este caso también en distinto espacio político, y por el propio FIT, Joana Gómez. Esto es lo que va a pasar en la provincia de San Luis. Pero insisto, lo interesante será observar, bueno, qué Rodríguez A termina imponiéndose respecto del otro. Uno por Unión San Luis, otro por Cambia San Luis, que incluye a Juntos por el Cambio. Nos vamos a la provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán, insistimos, son las elecciones que se deberían haber realizado el 14 de mayo. Intervino la Corte Suprema de Justicia. Mansur, objetando la candidatura de Mansur, el actual gobernador que decidió retirarse de la postulación y que se realicen las elecciones. Bueno, quien iba a ir como candidato a vicegobernador en la provincia de Tucumán va como candidato a gobernador. Estamos hablando de Jaldo, que fue gobernador interino cuando Mansur ofició de jefe de gabinete. Y por otro lado tenemos de Juntos por el Cambio a Roberto Sánchez. Acá hay un dato muy interesante y es la candidatura de Ricardo Bussi. Porque Ricardo Bussi, de alguna manera, hijo del genocida y además gobernador, ¿no?, electo democráticamente también en la provincia de Tucumán, Bussi es el candidato, si ustedes quieren, más consolidado que acompaña a Javier Milei. Con lo cual no es la media de representación de Milei en la Argentina, pero sí es un candidato que tiene de los que más identificado está con Javier Milei. Así que va a ser interesante saber qué resultado va a tener. Y nos vamos finalmente a la provincia de Mendoza. Insisto, en cualquier momento tenemos resultados ya oficiales. En la provincia de Mendoza, acá tenemos distintos esquemas. Primero, sistema de boleta única. Por primera vez en la provincia hubo alguna queja de que no se divulgó lo suficiente el modo en que tenía que utilizarse la boleta única. Arrancamos primero con el Frente Cambia Mendoza, que va a tener, ahí lo tenemos en el monitor, que tiene a Alfredo Cornejo, por un lado, dentro de las PASO, recuerdan ustedes, exgobernador, y a Luis Petri. Ese es el otro candidato dentro de las PASO de Cambia Mendoza. Y aquí tenemos un dato interesante para observar también, porque por Unión Mendocina se presenta De Marchi, Omar De Marchi, que fue aquel que discutió dentro de Juntos por el Cambio la decisión de posicionarse dentro de la PASO, o en realidad ceder su posición o abrirse y competir por afuera. Bueno, Omar De Marchi con Daniel Orozco por Unión Mendocina. Y finalmente el Frente Elegí, que es el frente que lleva a la mayor cantidad de peronismo, digamos, reunido, de representación también del Frente de Todos, donde Omar Parisi va como una de las internas, Guillermo Carmona, como otra de las opciones, Nicolás Guillén y Alfredo Guevara. Es decir, alguno de estos hombres va a ser el candidato a gobernador cuando se realicen las elecciones el 24 de septiembre en representación del Frente Elegí. Esta es la escena que está planteada en la noche de hoy. Insisto, en cualquier momento empezamos a tener resultados oficiales y nos vamos a la mesa, al análisis, por supuesto, con Artemio López, con Gabriela Granata y también con nuestros invitados de hoy.
Artemio, Gaby, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas, ¿Cómo están? ¿cómo estamos, Muy Pablo? bien. Bueno, vamos a tener que estar afilados y afiladas para cuando vayan viniendo los resultados y ahora me Sí. van a decir dónde ponen el ojo en las elecciones de hoy. Hoy nos visitan Luis Bruchstein, periodista, subdirector del diario Página 12, y Gila Wilker, consultora 3.0. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida. Placer. Gracias ¿Qué por tal? estar, Luis. Vos sabés que yo fui subdirectora hasta hace 2-3 Ah, años. papá. Sí. Bien, ahora no. Ahora es Vicky Hinsberg, la subdirectora. A quien le del mandamos diario. un gran abrazo. A quien le mando un abrazo grande. Bueno, muy interesante la nota, ahora vamos a charlar sobre eso que Luis publicó ayer, como habitualmente lo hace en su columna de Página 12 respecto del rol de las PASO. Bueno, Artemio, ¿dónde ponemos la mirada? O abro la pregunta, ¿dónde estamos poniendo la mirada en las elecciones de hoy? Anticipaste bastante bien. Yo creo que uno de los temas a resolver es, bueno, el nivel de participación, Sí, que me parece que hay que también observarlo. La performance que tiene el peronismo en una provincia clave, casi 4 puntos de electorado se realizan ahí, 3.6 del padrón es Tucumán. en Tucumán. Sobre todo porque luego de que la Corte intervino para impedir el voto de los tucumanos de manera soberana, coordinando a la oposición, Sí. es una jugada opositora que veremos cómo sale si el peronismo triunfa en Tucumán. Si lo potencia. Sería una doble derrota, por un lado a la coalición opositora y por otro a la Corte. Sí. O sea, es un dato también a tener en cuenta. Luego, lo que vos muy bien señalabas, bueno, vamos a elucidar con un candidato que si bien no es la media, tuvo un apoyo explícito de Milei y tiene una tradición bastante similar a lo que plantea Milei, pues Milei está recreando el partido militar de ultraderecha en Argentina, por lo tanto Bussi es un candidato que lo representa. Y luego veremos cómo ¿Las PASO de tracciona. Mendoza te interesan? Es interesante sobre todo ver cómo reacciona el peronismo mendocino a este nivel de fragmentación, que Sí. es mucho. Y bueno, ¿Cómo queda posicionado, digamos? En esa exactamente. fragmentación? Y luego nuevamente en Mendoza, que es una provincia importante, sobre todo para Juntos, es uno de las provincias centrales, 4% del electorado, es un peso importante. Nuevamente me parece que el radicalismo va a tomar iniciativa en términos de llevar adelante una elección favorable para la coalición opositora. Fíjate que en todas las elecciones hasta esta saga, Sí. la coalición Juntos fue traccionada fundamentalmente por candidatos radicales. Pasó en la elección de La Pampa, que hizo una buena elección, no ganó, pero hizo una buena elección. Pasó obviamente en Jujuy con Morales, que está haciendo una reforma constitucional que a todas luces habría que analizarla porque es bastante compleja. Lo vamos a hacer en la semana. Por eso, Sí. y yo creo que lo de Mendoza va a corroborar que efectivamente el radicalismo tiene un despliegue interior dentro de la alianza que le da un nivel de interlocución distinto al que tenía cuando... Es cierto que faltan provincias claves, ¿no? Pero la Bien. marca amarilla pro sigue sin tener un despliegue Claro, está consistente. traccionado. Los buenos resultados vienen Por del ahora, radicalismo. Sí. eso, vamos a ver Córdoba, porque también Córdoba hay que analizar, porque pero no nos adelantemos, Bueno. eso lo haremos en otro programa, pero ahora la aparición de este fenómeno de que Schiaretti puede quedar afuera Sí. de eso también cambia A la ver, dinámica de una respecto provincia de esto, muy clave ya para le ellos. pregunto lo mismo a Gila Birkel como consultora a ver qué está observando, pero quiero decir, en Corrientes, que hay legislativas locales, ahí va a ser interesante ver respecto de la última legislativa local qué pasa con el radicalismo que gobierna, pero está Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta decidió ir a Corrientes, Patricia Bullrich decidió pasar su cumpleaños en Mendoza y quedarse efectivamente en la elección. Y en Tucumán está Gildo Infran, gobernador de Mendoza, y que tiene la llave además de las alianzas del Partido Justicialista, y Raúl Jalil, hay que ver qué foto se arma ahí. Gila, ¿coincidís con estas puntas de análisis de las elecciones de hoy? ¿Querés agregar algo? Coincido en todo, agregaría en Mendoza, muy importante ver lo que pasa con De Marchi. Sí. Muy importante porque es un experimento que convocó peronismo, desprendimiento del universo pro, entonces podría ser un globo de ensayo de ese universo que convoca Larreta con Schiaretti, ¿no? Digamos, como una especie de pequeño globo de ensayo. Y segundo, para destacar, Sí. ¿por qué Bullrich se queda en Mendoza? Probablemente para empoderar un poco a Cornejo de cara a la convención radical de mañana, ¿no? Digamos Porque los que- radicales tienen una discusión interna, Cornejo está más del lado
Dentro de la tensión moral, Macri-Bullrich. claro. Macri-Bullrichista, por decirlo así. Dentro de Menos esos republicano y alineamientos, más, Claro. exacto. dentro de esos alineamientos que son Morales con Schiaretti Sí. y Bullrich con Cornejo, ¿no? Siempre fue tan difícil, Luis, hacer una lectura de tantos domingos de elección, tan fragmentada. Por la fragmentación te pregunto, sobre todo. Yo creo que en esta situación la verdad que es súper interesante, porque se plantean muchas situaciones nuevas. Hay una renovación de candidaturas, de hegemonías, que tiene que ver con toda la movilidad que hay por abajo en la sociedad argentina también, ¿no? Y todos los fenómenos que se han creado a partir de las nuevas técnicas de comunicación, todo ese proceso cultural, esos cambios generacionales que se produjeron. Yo creo que todo eso está generando esta situación no digo de crisis, pero de mucha movilidad en las dos fuerzas más importantes. Crisis de ¿no? representación, decís. Hay algo de crisis siempre en estas situaciones, hay una crisis de representación, porque hay una movilidad abajo que se va transformando y lo que es la superestructura, la parte superior, tarda más en acomodarse a esos cambios, ¿no? Creo que lo veo así. El mismo kirchnerismo y los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Macri funcionaron así también sobre la sociedad, moldearon una sociedad nueva, que tiene una mirada hacia la política diferente también. Y tiene expectativas diferentes también, y eso es lo que lo ha ido cambiando, ¿no? Eso es lo que ha generado para mí las discusiones internas en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio. Y después lo que decían de Mendoza, el fenómeno este de Marchi preocupó bastante a Juntos por el Cambio, porque Cornejo estaba proyectado para acompañar en la fórmula a Patricia Bullrich, Claro. ¿no? Y prefirieron dejarlo para competir en Mendoza para garantizar que efectivamente lo mantuviera el radicalismo en el gobierno. El Mendoza, responsable de convencer a De Marchi en su momento para que se baje era Larreta. Ahora lo que no sabemos es si Larreta no pudo o no quiso, eventualmente, viendo lo que pasó un tiempito después. ¿no? Y ahí se juega mucho la alianza de Larreta con los radicales, ¿no? Claro. Enseguida estamos, insisto, con información. Quizá tenemos que interrumpir alguna charla para hacer alguna conexión con nuestro sistema federal de medios públicos, para tener, por supuesto, algún dato de estas provincias. Pero adelanto algo de lo que plantea Luis, lo tenía para más adelante, y es si los esquemas de representación de frentes no le quedaron viejos a la situación. Es decir, da la sensación que de lo que se está hablando, sobre todo visto en Juntos por el Cambio, que se está pensando más en lo que viene después, que es una asociación más natural entre Macri, Bullrich y Milei, que lo que efectivamente va a la elección ahora juntos, ¿no? Da esa sensación como que son fotos o esquemas que van quedando viejos respecto de lo que va pasando. Es que te estás como rompiendo el cascarón, ¿no? Digo, estás como viendo el nacimiento de las alianzas que van hacia adelante. Claro, Vos pero en tenés corto plazo. este año, no sé si tan corto plazo, porque vas a tener algunos fracasos también, pero en 2023 vas a tener una configuración de alianzas que probablemente sean el germen de los que van a ser hacia 2025 y 2027. Me parece que básicamente por la decisión de Macri de no ser candidato, entonces tira hacia atrás lo que era el armado con su propia referencia, y de Cristina Kirchner de no ser candidata, con lo cual genera un movimiento en el cual ella es decisora y electora, pero no es candidata. Entonces te genera todo un escenario de dispersión y de armado hacia adelante. ¿Con quién? Depende quién gane, si hay paso en el Frente de Todos y quién gane las paso en Juntos por el Cambio. Y lo que decía Artemio del tema del rol de radicalismo, si bien Gerardo Morales no aparece como la gran figura en este momento, es el que tiene distribuido en todo el territorio la UCR la garantía de las elecciones presidenciales. Sí. A mí me parece que tiene un rol central de apoyo, de respaldo para lo que va a ser la campaña de Juntos por el Cambio. Pero Gila, ¿vos cómo lo ves? Porque lo que se observa es una fragmentación que incluso alertó Cristina Fernández de Kirchner en una de sus clases magistrales, creo que fue en el sur, en la provincia de Río Negro, la preocupación de esa fragmentación, porque después tenés que llevar adelante tu proyecto. Mira, la fragmentación es indiscutible, o sea, Claro, es pero evidente. ¿qué digamos. hacer con esa fragmentación? El tema es si es posible generar alguna clase de alianza que no tenga solo el carácter electoral. Lo que pareciera hasta ahora es que, bueno, el Frente de Todos ha sido una alianza exitosa electoralmente, tuvo más dificultades para garantizar
cohesión en el ejercicio del gobierno, ¿no? Digamos, ya, digo, fueron recurrentes las tensiones, digo, no es un fenómeno nuevo, yo te diría, es un frente que nació bajo la incógnita de, o sea, o con la promesa de síntesis y al mismo tiempo la imposibilidad de esa síntesis para gobernar. Entonces me parece que la pregunta es si es posible esas uniones o esas unidades que sean o que trasciendan la escena electoral. Porque después tiene que pensar en no defraudar. Bueno, es o que ganás, pero después tiene que pensar en no después hay que defraudar. gobernar. Después Claro. hay que gobernar. El otro tema es, bueno, si efectivamente estos dos frentes que de alguna manera han modelado la política hasta este punto, hoy expresan yo te diría las alianzas espontáneas, las afinidades ideológicas, las afinidades selectivas entre los diferentes ¿Y actores. vos qué decís? Y creo que eso es más difícil. Creo que la discusión entre Larreta y Bullrich es una discusión que no es solo por no es dirimir un personalismo, un ego, una cara, hay una discusión de fondo más ideológica, de perspectiva de país, y algo similar sucede entre lo que uno podría decir un cierto peronismo, dentro del Frente de Todos, cierto peronismo y cierto kirchnerismo, digamos, donde también tenés tensiones de carácter ideológico. Entonces, la pregunta por la síntesis, digo, la pregunta de por qué no aparece ese candidato de síntesis también, o la pregunta por la síntesis, tiene que ver con que, bueno, hay discusiones que son de fondo, que vuelven imposibles ciertos acuerdos. Entonces, digo, creo que esa es la principal dificultad para trascender la fragmentación. Bueno, sí, Pero es- Sheila, pero si vos estás viendo que hay como diferencias ideológicas dentro de las dos Sí. principales coaliciones, esto como que profundiza un poco más lo que planteaba antes Pablo, de la dispersión que estamos viendo preelectoral a la postelectoral y a la posibilidad de quien gane, cómo va a gestionar, va a ser mucho más conflictivo. Es que probablemente tengamos un congreso hiperpartido, o sea, probablemente, digo, cuanto más cohesión necesitemos, y creo que es la paradoja de la Argentina que se viene, o la paradoja política que se viene, es cuanto más cohesión necesitas, más fragmentación vas a encontrar, digamos. Entonces, y por otro lado, creo que todo esto está intensificado por una situación bastante dramática hoy, que es la herencia, la renovación, el hacia dónde cuando se corren los dos principales liderazgos que ha tenido Argentina hasta hoy, que es el de Macri y el de Cristina, que están corridos de la escena. Pero están corridos de la Están misma en manera porque bambalinas igual, Cristina, no están sigue siendo corridos. Cristina sigue siendo la gran armadora del Frente de Todos. Macri está... Siguen teniendo una centralidad muy importante, Sí. Cristina claramente en el mundo electoral y en el mundo político, Macri en el mundo político sin lugar a dudas, en el mundo electoral por ahí un poquito menos, pero igual sigue siendo un actor de peso. Pero claramente me da la impresión de que en el caso de Macri está más claramente jugado o manifiesta una preferencia más clara por una Sí. de los dos candidatos en pugna. En el caso de Cristina me da la impresión de que hay un intento por lograr una expresión por parte de Cristina que Cristina no termina de emitir, y si vos me preguntás, me parece que es bastante saludable no cargarse la mochila de tener que señalar quién será ese candidato, por la salud de la propia presidenta, digamos, la salud política, digamos, Sí. ¿no? De la propia presidenta, y por otro lado, Vicepresidenta. vicepresidenta. La centralidad de Cristina La es centralidad, impecable. la centralidad de Cristina está en la lengua, sí. Luis, Sí, ¿coincidís? sí. Sí, totalmente. Yo lo que creo es que cuando se surgió Cambiemos, el radicalismo venía muy golpeado después del gobierno de la Rúa. Le resultaba muy difícil encontrar un candidato propio. Se había achicado mucho en las distintas provincias. Lo que te mantenía era su vieja estructura, y en cambio aparecía un candidato muy instalado técnicamente, muy prefabricado, pero con mucha eficacia, por el lado de los sectores del PRO, que era Macri. Y Macri valía porque era eso, era la figura de candidato que el radicalismo no tenía y que la derecha no había tenido hasta ese momento. Y Macri dejó de ser eso. Entonces está disputando muy fuertemente y con movidas verdaderamente así como poco caballerescas dentro del PRO, porque la fuerza de él era que él era el candidato indiscutido.
¿no? Y eso lo tenía que aceptar en ese momento, cuando funcionaba así, el radicalismo y el PRO lo jugaba de esa manera. Ahora el problema es que no tienen ese candidato indiscutido, ¿no? Y lo están tratando de encontrar. Y para Juntos por el Cambio es una situación nueva. Pero Luis, ellos jugaron siempre con esa figura de candidato. A ver, aguanta un cachito, Gaby. Ya vuelvo. A ver, te pregunto una cosa al respecto del candidato de Macri. Ya volvemos a eso, ¿eh? Vamos a ir mechando, como les decíamos, el análisis de la escena electoral con lo que está pasando este mismo domingo. Nos vamos a ir a la provincia de Tucumán, vía satélite, al encuentro de Pablo Toledo, periodista de Canal 10 de Tucumán. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para vos y los televidentes de la televisión pública. Bueno, ¿a qué hora más o menos se espera que haya algún resultado para compartir? ¿Y cómo está la escena después de la elección? Bueno, de hecho estamos precisamente a la espera de que comience a habilitarse la página oficial de la Junta Electoral. Estamos, de hecho, te estoy saludando en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde se ha dispuesto una pantalla gigante donde se va a poder ver públicamente la carga de datos desde la Junta Electoral cuando comience a efectuarse la misma. Lo último que le podemos comentar, que hace instante nada más el gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur, confirmó que se produjo una afluencia de casi el 80% del padrón electoral que concurrió a votar en las urnas en el día de hoy. El doctor Juan Mansur calificó la jornada como una fiesta cívica y también confirmó hace minutos que van a llegar, de hecho ya lo están haciendo, gobernadores, vicegobernadores, diputados y senadores que van a venir a participar y a seguir el conteo de votos. ¿Cuándo se va a habilitar? Justamente estamos a la espera, la votación ya ha terminado en nuestra provincia, a las 21 también ha terminado la veda electoral y en la medida en que comiencen a suministrarse los primeros datos, los primeros porcentajes, los vamos a ir conociendo aquí en esta pantalla que se ha dispuesto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Pablo, resalto el 80% de participación. Me miraba de reojo con Artemio, parece bastante alto, teniendo en cuenta además la circunstancia en la que se llega en Tucumán a esta elección. Pregunto si la demora tiene que ver con el sistema de acoples o eventualmente cómo se desarrolló eso durante la jornada. Bueno, tengo que decirte que el porcentaje del 80 se mantiene dentro de los estándares que se han producido en las elecciones pasadas en la provincia. Bien. Exactamente. En este sentido te digo que el sistema de acoples, que es un sistema que está incluido, tiene rango constitucional, sí, ha ocasionado algunos inconvenientes. De hecho, respecto a la conformación, por ejemplo, de las mesas de votación, donde la postal en Tucumán fue, además de las autoridades, por un promedio de entre 20 y 25 fiscales de mesa, representantes de cada uno de los partidos políticos que están participando, de hecho, de la contienda electoral. Esto, en gran parte, también ha hecho un poco más lento la apertura de algunas mesas de votación. También hubo algunas demoras en la apertura de algunas escuelas para que puedan ingresar los votantes, que en algunos casos hubo una demora de casi una hora. Pero luego, con el transcurso de la jornada, la situación se fue subsanando, la gente pudo votar y sí, efectivamente, se han verificado filas importantes en las mesas de votación. De hecho, cuando terminó la misma, a las 18 horas, bueno, la Junta Electoral de la provincia dio un comunicado informando que, a pesar de que el horario de cierre es las 18, se iba a permitir votar a la gente que estaba dentro de las escuelas pasadas las 18 horas y también la gente que estaba efectuando filas por fuera de los establecimientos escolares para poder ingresar y emitir el sufragio. Tuvo algunos momentos de bastante lentitud el momento de la votación por la presencia importante de los votantes y también por estas demoras que se han producido al comienzo de la jornada comicial. Bien, Pablo, vamos a volver, por supuesto, allí contigo cuando tengamos algunos números. Déjame preguntarte, entiendo que Gildo Ilfrán, el gobernador de Formosa, está en la provincia, también Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. ¿Hay alguien más que se haya acercado? Lo que pudimos confirmar, Gerardo Zamora, también de Santiago del Estero, y referentes del peronismo como por ejemplo Julio Bárbaro, que hizo su ingreso al Salón Blanco, al despacho del gobernador, hace minutos justamente. Así que también estamos a la espera porque de hecho estamos, como te decía, en el Salón Blanco y hay una disposición especial en la cual nos van a acercar los protagonistas del acto comicial y también los invitados que fueron también confirmados por el doctor Juan Mansur. Así que estamos a la espera de esas confirmaciones, pero los que has mencionado, efectivamente, Pablo, es así, están aquí ya presentes en nuestra provincia. Pablo, muchas gracias, volvemos en cualquier momento.
Un fuerte abrazo. Bueno, muy bien, 80% de participación, claro. Artemio. Bueno, lo habíamos visto en la otra dentro de la sala. media, no bajó, digamos. No bajó, cayó. dentro de la media. Bueno, una de las incógnitas a resolver. Lo había dicho también en su participación anterior, Sheila. Todos los pronósticos acerca del comportamiento electoral no se están cumpliendo. Los análisis que por lo menos más habituales no Del desinterés, no están de un desapego de la participación. Sí, por otro lado, bueno, el protagonismo que le daban a la fuerza que encabeza Javier Milei no está apareciendo. El desencanto con el peronismo que se daba por sentado a nivel de los análisis metropolitanos no se nota con claridad. Y el protagonismo de la UCR con respecto a la marca PRO no estaba bastante instalado todavía en los análisis como para observar la contundencia que está teniendo. Y con respecto a la fragmentación, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que planteó Sheila, lo que planteó Luis. Bueno, vos también lo dijiste, Gabriela, en su... Acá hay una transformación en ciernes de las dos alianzas centrales de Argentina, porque efectivamente en ambas están conviviendo proyectos que no sé si pueden ser sintetizados dentro de un mismo espacio. O sea, ¿las coaliciones son fotos viejas? Y están representando, en la medida en que las generaciones transcurren y los proyectos políticos impactan también generacionalmente, creo que estas coaliciones empiezan a tener cambios, o por lo menos plantear la posibilidad de cambios. Veamos esto, dentro del Frente de Todos, efectivamente hay un sector dirigencial que se constituyó en un peronismo pre-kirchnerista. Se han constituido como dirigentes un peronismo pre-kirchnerista que tenía propiedades muy particulares. Fue el partido que asumió como propio el despliegue de la política neoliberal en Argentina. Hubo dos renovaciones, siempre lo digo, una temprana terminó con Menem, la tardía terminó con De la Rúa, las dos trajeron a Cavallo. Néstor interrumpió ese ciclo de hegemonía neoliberal, pero al mismo tiempo comenzó a constituir una dirigencia, en ese momento juvenil, que hoy es protagonista en Argentina y que son los que están encargados dentro del Frente de Todos de llevar adelante las políticas, o debieran estarlo, de llevar adelante las políticas centrales. El corte generacional, además, dentro del oficialismo, implica un corte de visión de país, porque efectivamente la renovación generacional tiene un componente político insoslayable. Por eso que creo que la alianza Frente de Todos, como decía Sheila, no sé si representa el conjunto de los proyectos que ahí conviven. Lo mismo pasa con la alianza Juntos. Me parece que hay proyectos que comienzan a tener niveles de divergencia que expresan algo más que lo que puede ser dirimido, por ejemplo, en una PASO. Hay miradas de país muy distintas. Bueno, el caso de Larreta y Macri es evidente, o sea, están expresando dos formas de construcción, pero también dos miradas de país muy distintas. Ahora vuelvo a eso porque le voy a meter un matiz a eso, pero tenías una pregunta antes, Gaby. Sí, antes estaba comentando Luis respecto del rol un poco de Macri, lo planteabas puntualmente, pero Macri tuvo la oportunidad también de decir: quiero este candidato. Digo, que el candidato natural aparecía como que iba a ser su sucesión a Horacio Rodríguez Larreta, y Macri decide no ungir a Rodríguez Larreta y empezar a promocionar a Patricia Bullrich para generar esa tensión. Yo creo que también hay una idea de parte de Macri de no generar una sucesión, porque en la división o en la PASO quien gane quien gane, es o condiciona a Larreta, como ya lo condicionó en varios aspectos de este tiempo, si ganara Larreta, o apadrina a Bullrich si ganara Bullrich. Es decir, que de todos modos, al no tener un único candidato y plantearlo como sucesor, que ahí lo haría correrse de la escena, lo mantiene o como protagonista en bambalinas con una candidatura de Bullrich, o como condicionador de una eventual candidatura de Larreta. ¿Qué lees de eso, Sheila, Luis? No, yo digo que él tuvo la oportunidad, pero viste que hay un dicho que dice que lo bajaron de un ondazo, no le daba el cuero, o sea, por lo que dicen las encuestas que todos a Macri las podemos discutir, claro, a Macri,
Él se baja porque ya no daba más, él ya no era el candidato indiscutido. Él, si se ponía como en la candidatura, iba a tener mucha discusión y no garantizaba un resultado tampoco. Había una memoria social de lo que fue su gestión como gobernante, que creo que ya funcionaba en contra. No como conductor de la fuerza política que él tiene, que él armó, ¿no? Él sigue pensando en eso, y sigue pensando, pero ya no como candidato, que era el capital político de él, ¿no? Para mí, en ese momento. Ahora, a mí me interesaría incorporar dos cosas. Uno, la situación económica, que eso genera mucho también, impacta mucho también en el proceso electoral. Y después lo otro que a mí me apasiona es el mundo, o sea, la situación internacional, que aunque parezca que no, incide mucho, ¿no? Es decir, una cantidad de proyectos, de desarrollos, de perspectivas que tienen que ver con un mundo que está quedando en el pasado y una cantidad de proyectos, perspectivas que se abren con el mundo que se está generando en este momento, y que las fuerzas políticas tienen que empezar a incorporar en su diseño, ¿no? ¿Vos sentís que a la dirigencia política le cuesta interpretar el mundo o le cuesta trasladárselo a la ciudadanía para que comprenda el momento? No hay nuevas discusiones, cosas, ¿no? No hay nuevas discusiones, ¿No hay parece. nuevas discusiones? No hay nuevas discusiones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Mira, Gira? a ver, lo primero es esto. Vos tenés hoy una gran dificultad para que la voz política, no importa de qué espacio, en general, la voz clásica conocida sea escuchada. O sea, tenés un problema de macheo, de discurso y escucha activa por parte de la ciudadanía. O sea, es una dificultad que tienen los políticos. ¿Cómo hago para que me escuchen? Bueno, todo el discurso político que va por un carril de previsibilidad de lo conocido tiende a, bueno, como que se le baja la persiana. La ciudadanía le baja la persiana. Donde hay un cliché, donde hay un cassette en el discurso político, inmediatamente se baja la persiana. Se apagan los oídos. Vos hoy lo que tenés son pocos candidatos que activan escucha, que activan, ay, a ver qué dijo. Bueno, y por otro lado, vos fíjate que muchos de esos fenómenos de a ver qué dijo son en general los discursos que traen cosa nueva. Entonces, yo coincido plenamente con esto que vos estás planteando, que es que el mundo, que se abren nuevos horizontes, nuevos temas, nuevos desafíos, nuevas formas de producir, digo, un montón de cosas nuevas, y que la política no renueva su contrato, su discurso, su lengua, digamos, todo eso forma parte del problema de la política. Bueno, la novedad que apareció es el discurso visceral de impacto, más anímico, y que evidentemente va con todo éxito, digo, ¿no? A mí, mira, no sé si salgo del tema, pero cuando los chicos, las chicas sobre todo, ¿no? De 17, 18, 19, 20 años, le empezaron a pedir plata a los padres para ir al recital de Taylor Swift. Sí. Las pibas la vienen escuchando desde hace, no sé, 5 años por lo menos. Y los padres decían, ¿quién es? ¿Por qué tanta plata te voy a dar para que vayas a ver? El último Swift que conocimos fue el frigorífico. Sí, bueno, sí, Jonathan Swift. O sea, hay una compartimentación ahí que no está interrelacionada, que no está interactuando, que está funcionando mal. Y yo creo que ese es un ejemplo generacional. Pero eso en esta sociedad se aplica en términos socioeconómicos también. O sea, hay una sociedad que era muy fluida, la Argentina, se convirtió en algo muy compartimentado, donde cada parte funciona sin saber cómo funciona la otra, ¿no? Bueno, sí, igual hay discursos políticos que no necesariamente, bueno, el caso de Milei por el impacto que tiene, sobre todo en términos formales, más que de contenido, porque bueno, pero el caso de Cristina es otro. Teóricamente el discurso político de Cristina debe haber obsolecido, dado que, y sin embargo el nivel de convocatoria y sobre todo a los sectores juveniles es muy alto. O sea, no solamente es un tema temporal,
sino de carisma y de incorporación de nuevos temas. Bueno, de hecho, los ha incorporado. Esta no es la misma Cristina que hablaba en el periodo suyo de gestión. Y el nivel de convocatoria, comparado con la media, me parece que sigue siendo Pero muy entonces ahí alto, tenés una ¿no? pregunta, porque evidentemente no es el discurso político habitual. La línea de Cristina sigue siendo una línea argumental, Claro, hay por ideas eso, puestas en juego. Habla Cristina lo de en una Sheila- plaza repleta y en Claro, silencio. y es Pero- lo que decía allí. pero Cristina es Cristina. Hay mucha gente que A ver. quiere saber qué dijo. Sí, Tiene escucha. Cristina tiene escucha, Claro, o sea, claro. hay algunos políticos que tienen escucha. Ahora, es Cristina. El tema es, digo, eso no se transfiere, no hay una transferencia Entiendo. de ese interés. Entonces, no es que hay un fenómeno automático de transmisión de ese vínculo entre el a ver qué dijo, ¿no? Digamos, entre la escucha y la dirigencia. Y me parece que eso también explica un poco por qué es hoy tan difícil o por qué está en juego la renovación y la herencia. A ver, Digamos, no es hablando- automático, no es claro. Hablando de discursos, ayer hubo un discurso importante, bastante esperado en función de muchas cosas que se venían diciendo en la semana. Me refiero al discurso de Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, un plenario del Frente Renovador en Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires. Un resumen y a ver qué dejó el discurso de Massa para los momentos que vienen. En unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento. En unidad construimos el enfrentar una pandemia que se llevó miles de vidas. Cristina, Massa, el sector del kirchnerismo, Guado de Pedro, están muy enojados con usted y con el presidente porque dicen en esta situación no puede haber paso. ¿Qué está haciendo Scioli? ¿Qué es lo que quiere Scioli? No me consta nada de todo lo que se dice. A nosotros lo que nos enseñaron es, bueno, discutimos las cuestiones, pero cuando se va acercando la elección, nos ponemos todos en línea. Creemos que el mejor camino para mostrarle a los argentinos que recorremos hasta el final el gobierno, pero que además queremos seguir construyendo futuro, es la unidad. Me parece que hay una precaución de que una interna en el peronismo puede ser una interna con muchas tensiones. Yo no creo que eso sea así, creo que por el contrario se puede construir una paso, como digo yo, amigable o fraternal. Cuando esto se empieza a generar como una especie de interna o de paso interministerial o con otros funcionarios que tienen distintas responsabilidades, muy distintas a la del ministro de Economía, por supuesto que la gobernabilidad puede sufrir. ¿Esto no tiene marcha atrás, no tiene posibilidad de negociación con Cristina? No, yo estoy decidido porque estoy convencido que el tiempo que se viene, la ciudadanía en su mayoría va a ir en búsqueda de la alternativa que dé previsibilidad, confianza. No estoy planteando una candidatura única de este espacio, que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante. ¿Por qué no hay candidato de consenso hoy en el Frente de Todos? Porque no hay consenso. Si se decide que haya paso, anótennos en las pasos, ahí vamos a estar. Diego, no descartamos la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato. Nunca hay que descartar nada. La figura que sintetiza este frente renovador adentro del Frente de Todos. Y el dirigente que sin dudas puede darle una esperanza a Argentina. No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo, por mis sueños, por el país que sueño. Bueno, muy bien. Por lo menos este tramo de la discusión respecto de lista de unidad o con varias fórmulas a las PASO cerró en el discurso de Sergio Massa el sábado. Luis, ¿qué te dejó el discurso de Massa? Bueno, que va a haber paso, ¿no? Es como la consecuencia de eso. Yo creo que si es como dijo Cristina, el juego de los tercios, ¿no? De que hay tres fuerzas, lo que estaba diciendo es que lo que tiene cada tercio es sobre todo el Frente de Todos,
es un conjunto fidelizado, o sea, es el núcleo más cercano, me da la impresión. Y en ese sentido, si hay paso, habrá paso. Y se supone que en ese contexto habría menos peligro de dispersión. Gila, metiste una levantada de ceja en el medio. ¿Por qué? Porque lo primero es, yo vengo insistiendo con esta idea de los 3/3, es una especie de metáfora conceptual para expresar que hoy hay, que el tablero por ahora tiene 3 partes, todavía no sabemos si esto no se rompe, si tiene 4, si tiene 5, o sea, no sabemos cómo se llega a la elección. Pareciera que vamos a llegar con 3. Pero la idea de 3/3, que presupone esta idea de 3 partes que más o menos en calidad de iguales podrían llegar al balotaje, yo creo que es muy peligroso eternizar ese tercio del oficialismo. O sea, creo que eso hay que mirarlo, creo que ahí hay un fenómeno que naturalizarlo y darlo por sentado es un... ¿Vos qué decís? ¿Que puede tener menos que un tercio, más que un tercio? Yo lo que digo es, en general, cuando uno mira los números, lo que tiende a decir es, no, acá hay identidad, no puede tener menos el Frente de Todos no puede tener menos de 30 puntos. No hay modo, de ninguna manera. Y y lo que estás viendo es que eso empieza a ser cada vez más difícil y más complejo, ¿no? Digamos, entonces uno dice, no, es un enojo pasajero, pero... lo que digo es, ¿cómo leer esos números? Ese tercer tercio, creo que hoy está claro, incluso para la dirigencia política, para la dirigencia del Frente de Todos, de que ese tercer tercio todavía hay que construirlo. ¿No? Digamos que el punto de partida es un punto de partida que está un poco más retraído, ¿no? Digamos que no hay que naturalizar ese tercer tercio. ¿Suscribís? No. A ver, porque pero de todas maneras, ¿por qué? Respeto absolutamente, estamos en una situación de mucha fluidez. No, yo creo que efectivamente el tercio del Frente de Todos existe. Yo creo que además Cristina agregó que esta va a ser una elección de pisos, o sea que se parte de lo propio, que va a definir la elección, la identidad del espacio. Por eso los problemas de Larreta, que es una de las figuras que mayor retroceso en términos de opinión pública ha tenido desde hace, yo te diría, más de un cuatrimestre, por la pérdida de la identidad y el avance de Patricia Bullrich dentro de Juntos. Yo creo que esos 2 tercios están consolidados, hay una situación muy difícil de dirimir, yo diría de casi empate técnico entre esas 2 grandes coaliciones, y el tercer tercio yo creo que Cristina lo usa para constituir una metáfora de el nivel de fragmentación que efectivamente está en juego en esta elección, pero serían tercios imperfectos. Yo creo que Javier Milei no constituye hoy una fuerza en términos electorales comparable ni con el oficialismo, pero tampoco con Juntos. Ahora, creo que efectivamente eso es lo que a nosotros nos parece por lo que vemos. ¿Vos no creés, por ejemplo, yo tengo la impresión de que respecto al discurso de ayer lo vi a Massa envalentonado, ¿no? Digamos, hizo una demostración de fuerza fenomenal. Lo viste, ¿no? ratón Mickey. La vi. Le salieron las orejas por lo había agrandado. Y creo que un poco ese agrandamiento tiene que ver con 2 o 3 cosas, y una de las cosas tiene que ver también con cómo pensar los 3 tercios respecto a esta cosa de no eternizar. Digamos, no eternizar las fotos. Uno de los fenómenos es, por ahí Guado, que viene creciendo, por ahí no termina de constituirse finalmente en un candidato hiperpotable o hiperpotente, pero sobre todo que sí, efectivamente, la interna, Bullrich, Larreta, tiene, como se viene viendo, se perfila antes Bullrich que Larreta, digamos, lo que queda es un electorado más moderado también, te diría, listo para ser seducido, interpelado, ¿por qué no capturado por una propuesta también moderada por parte del Frente de Todos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, es una gran discusión esa, es una discusión bastante frecuente entre consultores. Lo que nosotros vemos en las elecciones que se dieron en la región hasta la última, ¿no?, es que el centro político ha dejado de existir. Si hay algo que puedes concluir es que la posición moderada de centro no funciona. Bueno, en Argentina está claro
Sergio Massa tributó a esa desaparición del centro. De hecho, bueno, fue uno de los políticos que tuvo mayor predicamento en ese espacio. Y finalmente se acopló a uno de los polos de la contradicción, digamos, pero a ver, en esta especie. La diferencia que veo entre ustedes es que vos decís que Massa diferencia. No, pero espera, vos decís, el centro no existió, Massa lo comprobó, Massa hizo el recorrido hacia uno de los polos. Lo que está diciendo Gila me parece guarda, porque esos polos están tendiendo a correrse al centro para acaparar un poco más. No, lo que estoy diciendo es si la oferta o sea, si todo lo que hay del otro lado es hiperextremo, hay un segmento del electorado racional que todavía sigue existiendo, que se tracciona de algún modo. ¿Racional decís vos? Y hay un electorado... Pero estos son racionales ambos, Bueno, los polos. Una racionalidad distinta, pero la tienen. Para él no es buena la palabra racional. No, dale, va de vuelta, la usamos todos. Está buena la observación. No, porque si no quedaría del otro como una especie de selva, jungla. Bueno, más tendiente a más plástico, podríamos decir. Sí. Un electorado más plástico en lugar de más racional. Más permeable a la diferencia, más poroso, que por ahí ve las posiciones más intensas, más duras, más halconizadas, más rígidas, y por ahí, viste, es ese voto que no se ordena por la preferencia, sino por el rechazo, ¿no? Si existiera ese electorado que está buscando una posición más moderada o más centrista, probablemente el resultado de la interna del Juntos por el Cambio no sea que gane Patricia Bullrich, sino que termine favoreciendo a Larreta. Esta hipótesis es qué se hace con ese electorado perdidoso de Larreta, ¿no? Digamos, por eso la primera premisa de esto es, si efectivamente ganase Bullrich la primaria, ¿qué pasa con ese electorado que había? Porque lo que sabemos es que hoy la fidelización del voto tanto de Patricia Bullrich sobre el voto de Larreta o a la inversa no termina de ser total. ¿Y no le sirven a las dos fuerzas, a las dos coaliciones, tanto Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, tener una paso para poder sumar y de ese modo esto de los tercios o no tercios, porque hay candidatos individuales que miden distinto que si vos aglutinás el voto por la coalición? Pongo una pausa ahí, nos vamos a Mendoza porque habla Alfredo Cornejo, acompañado por Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia. Compartimos. En primer lugar, un agradecimiento a todos los mendocinos que votaron al Frente Cambia Mendoza, pero también a todos los mendocinos que concurrieron a votar, a los que están fiscalizando, porque aunque no lo crean, hay algunos departamentos que todavía no han terminado la fiscalización. Con lo cual se puede hablar de números provisorios. En breve seguramente la Junta Electoral, como había dicho, publicará los números en forma oficial, pero podemos decirle, como lo dijo recién el gobernador, que el Frente Cambia Mendoza supera al segundo y al tercero, a los dos que están peleando el segundo lugar, por más de 20 puntos. Nuestros números son de nuestra fiscalización y nuestra fiscalización arroja hoy día una diferencia de 23 puntos entre nuestro frente y los segundos, los que están segundo y tercero, que están muy chicos, la diferencia entre ellos dos. Esa diferencia, la verdad que nos llena de orgullo. El Frente Cambia Mendoza se constituyó para cambiar Mendoza. El Frente Cambia Mendoza se constituyó con un programa de gobierno que venimos cumpliendo en el marco de dificultades económicas muy grandes del país, con lo cual en ese marco y teniendo todas esas dificultades que tiene el país y que Mendoza no es ajena, nos sentimos conformes, pero también nos sentimos que tenemos deudas a pagar en el próximo periodo de gobierno y queremos hacerlo mejor aún de lo que venimos haciéndolo y creemos que podemos hacerlo mejor aún, renovando equipo, etcétera. Quiero decir que
el agradecimiento especial a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional que nos ha dado... Bien, allí estaba Alfredo Cornejo junto con el gobernador Rodolfo Suárez dando números provisorios. Todavía no hay números oficiales, pero una diferencia. El Frente de Cambio a Mendoza, que lo lleva a Cornejo y a Luis Petri como candidatos en las PASO, como precandidatos, una diferencia de 20 puntos, dice Cornejo, en sus propios números, con Unión Mendocina, el espacio llevado Mar de Marchi, que se escindió, y al Frente Elegí, que tiene 4 precandidatos del peronismo y aliados. Hay que ver entonces lo que dice Cornejo. Artemio, es que están discutiendo el segundo lugar, tanto Unión Mendocina como el Frente Elegí. Sí, efectivamente, 23 puntos de diferencia, es una diferencia, pero él suma todo de una manera, digamos... Hay que ver qué da. Vamos a ver, está bien, o sea, es un discurso político público que va a decir, pero bueno, esas sumas y restas después hay que afinarlas. Es una provincia donde probablemente el radicalismo que encabeza Cornejo tenga un despliegue electoral importante. Pero bueno, va a haber que esperar para ajustar. Es importante ver también si efectivamente el Frente de Todos logra, o el espacio del peronismo logra estar en segundo lugar. Me parece que ese es otro dato que por lo menos Cornejo no lo pudo despejar. Vamos a ver cuál termina siendo la diferencia. Nos vamos a San Luis con una aclaración. No son los números de la provincia, son los números oficiales de Correo Argentino, con un escrutado del 7.76%. Tenemos dentro de Unión San Luis, ¿no? Es el nombre de Fernández. Allí tenemos al 49,24%. Es el candidato de Alberto Rodríguez A, el actual gobernador de la provincia de San Luis. Y Poggi, candidato de Adolfo Rodríguez A, de Juntos por el Cambio más aliados, 47,89. Es decir, muy pero muy parejo, con un nivel de voto escrutado, de dato escrutado muy chico todavía, ¿no? 7,76. Parece que en San Luis la noche va a ser larga. Esa es la impresión. Recordemos que acá tenemos una elección de lema. Estaba viendo el dato, hay más de 3.500 candidatos en todas las posiciones, un récord para la provincia de San Luis por la ley de lemas que, insisto, puede llevar un tiempito más para hacer la lectura. Bueno, hay algo que no quisiera dejar pasar, vuelvo al análisis más general, que es el discurso o el planteo que hizo Elisa Carrió a mitad de semana. Que yo creo que por ser Carrió quizás se tomó un poco a la ligera, no sé si eso es a propósito o no, pero Carrió dijo que el proyecto Macri-Milei, que está viendo ella que va a confluir eventualmente, un poco lo que decía Artemio de lo que se puede generar a posteriori, va a un modelo de ajuste con represión y con represión ilegal, dice Carrió, y la semana siguió como si nada. ¿Qué lugar le dan a esa palabra de Carrió, Luis? Es la historia de este país. O sea, ajuste más represión siempre fue la expresión política o la expresión concreta del Partido Conservador en este país. Claro, pero una cosa es que lo digan los partidos que no son conservadores o antagonistas, otra cosa es que lo digan desde adentro del propio que lo diga con tanta lucidez. No, y habiendo sido parte de un gobierno que hizo un ajuste con represión. Claro. El de Macri, para ser más explícito. Sí, ella no se fue. Yo le llamo represión también a la represión jurídica, a la persecución de opositores y al encarcelamiento. Efectivamente eso pasó, y líderes sociales comprometidos. Digamos que es un análisis que a mi juicio, como dice Luis, no despierta ninguna novedad, pero que... No, pero el hecho de que lo diga Carrió es el centro de ese espacio político. Claro, que alguien diga eso y siga estando ahí. Exacto. O sea, porque es el drama de este país. Agarrá la semana trágica, la dictadura, agarrá todo. ¿Qué fue? Ajuste más represión. Más, claro, bueno, en democracia... Eso es lo que se está proponiendo, ¿no? O sea... Fíjate cómo terminó de la Rúa. Claro. Ajuste con represión. ¿Te sorprendió, Gila, ese discurso de Carrió? Por supuesto, no puede sino sorprender. ¿Y qué impacto crees que va a tener en la escena? No, creo, además de lo que están poniendo acá de relevancia, que es claramente lo que retomó Sergio Massa en su discurso, porque creo que dijo o caracterizó con claridad como con una mirada
te diría casi opositora, ¿no? a su propio espacio. Creo que lo más, otro de los elementos llamativos del discurso tiene que ver con que el planteo de que la intención de Macri es implosionar Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, dinamitar eso, esta idea de esta postura de ese antimacrismo explícito y rabioso prácticamente que planteó en su discurso. Por supuesto, forma parte de las fuertes tensiones que está habiendo en ese frente, pero digo, una vez más creo que volvemos a lo que discutimos desde que arrancó este encuentro, que es, bueno, ¿qué posibilidad tiene hoy Juntos por el Cambio de seguir articulado, unido, junto, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué lugar ocupan todavía ciertos actores al interior de esa coalición? Ahora, no sé si coincidían o alguien dijo que había diferencias o que se estaban discutiendo modelos dentro del propio Juntos por el Cambio. ¿Es tan distinto lo que Larreta haría respecto de lo que Patricia Bullrich haría y la diferencia es cómo implementarlo en una escena de fragmentación? Yo lo veo más claro dentro del Frente de Todos que Juntos por el Cambio. El señalamiento es muy pertinente. Creo que como proyecto o sea, hay una diferencia de modelo. Hay menos diferencias. De liderazgo sí, hay diferencias claras. No, y de cómo llevarlo adelante, porque yo entiendo que lo que Macri dice es, cuando dice tiren 14 toneladas de piedra, estamos preparados para aguantar más. Claro. Y dice que gane Milei o que vayamos con Milei a un balotaje para tener más coraje para impulsar el cambio, y a Larreta buscándolo a Schiaretti. Y lo que señaló Gira también es muy importante. Bueno, que en realidad Carrió lo planteó de manera casi explícita, de que Macri quiere efectivamente implosionar Juntos. Bueno, el fenómeno de Macri impidiendo el ingreso de Schiaretti a la alianza es para analizar. Porque vamos a ver cómo termina ese culebrón. Yo no me quiero, porque viste cómo es esto. Pero Córdoba es la tercera sección electoral del peronismo para Juntos. Esa provincia le dio 900.000 votos y ganaron por 700.000 la elección del 2015. ¿Querés ver qué pasa ahí? Si Schiaretti, que a nivel nacional seguramente va a tener una pobre performance como candidato a presidente, en Córdoba es muy probable que no. Y buena parte de esos votos es una deriva de los que podrían ir a Juntos. Mirá, Artemio, están comprometiendo una provincia muy compleja. Veremos cómo termina, pero que Macri haya obturado, siendo además que siendo amigo. Amigo por llamar. Mirá, Artemio, lo que tenés él sacó el 70% de los votos. A ver, vamos a Tucumán. Bueno. Tenemos en Tucumán 10%, un poco más del 10% de datos de votos ya escrutados. 69.1% para el Frente de Todos en la representación de Jaldo gobernador. Roberto Sánchez, Juntos por el Cambio, 24.93. Ricardo Bussi, 2.27%. Bueno, de todas maneras, recién arranca la cosa, ¿no? Sí. Pero no arranca bastante de abajo, ¿no? Sí, arranca bastante de abajo. Me toca arrancar así, Pero sí, vamos a ver. Mi percepción es que eso, no sé si va a ser el número final, pero lo va a merodear. ¿No? ¿Y cuánto habrá impactado también la decisión de la Corte? Porque decía bien Artemio, acá se juega también el valor político de la Corte respecto de lo que hizo. Hay un doble triunfo del justicialismo con respecto a la oposición y también con respecto a la Corte, pero, que también es la oposición. Lo que pasa es que la Corte promueve esto. Porque obvio, si yo soy tucumano y viene la Corte y me dice, vos no podés elegir a este, ni a cuál. Y el tucumano dice, ¿por qué? Si yo a veces me va a gobernar a mí, no te va a gobernar a vos. Una de las explicaciones del genera una reacción. Exactamente, eso pasó. En la intervención en San Juan provocó como efecto que la gente sintiera que hubo una interrupción de su propia soberanía política y provocó 75% de las intendencias ganadas por el peronismo. Bueno, impactó negativamente, digo. Fue un boomerang. Claro. Vamos a ver qué foto se da también en la provincia de Tucumán. Le decíamos, está Infran, está Jalil. No sé si Zamora no está yendo para la provincia de Tucumán o ya está en la provincia de Tucumán. Falta todavía bastante, pero a ver qué foto se da y en qué lugar queda Mansur también en la discusión nacional. E insisto con lo de Bussi, es cierto, es poquito lo escrutado, pero
es un número muy, pero muy bajo para la representación más fiel, si ustedes quieren, tiene Javier Milei en las provincias. Se involucró muy fuertemente. Se involucró muy fuerte, efectivamente. Yo creo que sabés que la foto interesante de ver va a ser en San Luis, si Adolfo Rodríguez Sá acepta sacarse la foto con... va a ir Larreta, Morales... Larreta está en Corrientes, después iría a San Luis, correcto. Bueno, esa foto va a ser interesante a ver si se produce o no se produce, ¿no? Adolfo Rodríguez Sá más un segmento de Juntos por el Cambio, el segmento, diríamos, larretista, esquiaretista, ¿no? Digamos, porque de alguna manera Adolfo Rodríguez Sá funcionaría casi como incorporación de peronismo no K, ¿no? Digamos, así que creo que ahí hay un interrogante y es algo para estar atentos. ¿Qué decías de Córdoba, Luis, que te interrumpí? No, dos cosas. Una, que Macri ahí sacó el 70% de los votos, incluso con Schiaretti. O sea, él se mueve con cierta confianza, digamos, en cómo puede funcionar ahí el voto, ¿no? Con relación a esta situación con Schiaretti. Y lo otro que Adolfo... evitó en todo momento equipararse con alguna fuerza nacional. Le han preguntado si él estaba como Schiaretti o qué sé yo qué, y él evitó eso. Él dijo, nosotros a nivel nacional es otra historia, esto es una elección provincial. Pues es que no va a enriquecer la foto de peronismo no K. Tiene un matiz distinto que cómo juega Schiaretti, que pidió la incorporación, ¿no? Es cierto. Todos los actores, viste, cuando escuchás a todos los actores provinciales, están dirimiendo la provincial, no están dirimiendo la cosa estrictamente local. Pero de todos modos, digamos, si esa foto se produce, no sería, hay que prestarle atención, es un dato. Bueno, hago un breve resumen. En la provincia de Tucumán, con los pocos datos que se tienen, una amplia diferencia a favor de Jaldo, que es quien reemplazó a Mansur. En San Luis está esta disputa entre los candidatos del Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador, y Adolfo Rodríguez Sá, el candidato Sánchez, ahí lo teníamos. Muy poquita diferencia todavía, insistimos, es poco lo escrutado, lo que estamos charlando recién. Y en la provincia de Mendoza salió a hablar ya Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador, para insistir con que la diferencia de Juntos por el Cambio respecto de los siguientes espacios es por lo menos de 20 puntos. Me voy a Tucumán nuevamente con Pablo Toledo. Pablo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Con esta información, o si la podemos ampliar, o qué lecturas y qué repercusión política tiene lo que estamos viendo, casi el 70% para Jaldo. Sí, por supuesto, lo más inmediato para contarles a todo el país tiene que ver con la actualización que hace instantes acaba de conectarse con la Junta Electoral, que si me permiten, les voy a dar una lectura precisa de datos que están confirmados. Por ejemplo, sobre 3.893 mesas ya están escrutadas 445, lo que implica el 11,4% de las mesas. En la categoría para gobernador, lista 830 del Frente de Todos por Tucumán, que postula a Osvaldo Jaldo como gobernador, 80.627 votos, lo que implica un porcentaje del 68% sobre un total de 445 mesas. En tanto que el Frente Juntos por el Cambio, la lista 831, que postula a Roberto Sánchez como gobernador, 30.254 votos, lo que implica el 25% de los sufragios. Reiteramos hasta el momento, esta es una información oficial de este momento. 11% de mesas escrutadas, y la diferencia entre Osvaldo Jaldo y Roberto Sánchez, 80.627 votos contra 30.254 votos. Nos han confirmado que está la posibilidad de que mañana esté aquí en la provincia de Tucumán el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, que va a ser recibido, por supuesto, por el gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur. Estos datos han sido confirmados hace instantes por referentes que están participando de este encuentro en el despacho privado del mandatario tucumano, compañeros. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la información. Seguiremos, por supuesto, consultando. Tienen para rato todavía, ¿no? Va a estar ahí mi amigo trabajando buena parte de la noche.
Sí, por supuesto que sí. Sobre todo, a ver, hay mucha expectativa con relación a la categoría gobernador y vicegobernador. Sí. Se piensa que a partir de las 22:30, 23 horas, ya habrá una tendencia que va a ser definitiva. Sin embargo, la discusión en términos electorales está dado por un conteo voto a voto en la intendencia de la capital, donde hay una fuerte puja de la candidata del Frente Todos por Tucumán por el oficialismo, sí, la doctora Rosana Chala, la actual diputada nacional, que quiere ser la primera mujer intendente de San Miguel de Tucumán, que es la principal ciudad que tiene nuestra provincia. Por supuesto que está disputando esa posibilidad con la referente de Juntos por el Cambio, la actual senadora Beatriz Ávila. Allí está, digamos, la atención y la mirada puesta, porque hay una contienda electoral que es prácticamente voto a voto, según lo que nos están aportando los principales referentes. Respecto, reitero, la categoría gobernador y vicegobernador, ya habrá una tendencia definitiva, aproximadamente 22:45, 23 horas, ya habrá una tendencia que va a definir obviamente los números. Pero te reitero, para todo el país, sobre el 12,6% de las mesas ya escrutadas, la diferencia se estira: 87.893 votos para Osvaldo Jaldo del oficialismo, 34.650 votos de Roberto Sánchez, que es el candidato de la oposición de Juntos por el Cambio. Pablo, muchísimas gracias y seguimos el voto a voto allí en San Miguel, por supuesto, como nos acabas de informar. Un gran abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte. Les agradezco, Luis, por haber venido. Te seguimos escuchando además en TV Pública Noticias, por supuesto. Gila, como siempre, muchas gracias. Compañeros, compañera, pasen bien, ¿Se quedan un ratito más? No, vamos a ver cómo sigue. Bueno, vamos al corte, dale, ya seguimos con Desiguales. Asia 2023. Llega la gira de las 3 estrellas a la televisión pública. La escaloneta viaja por Asia para estrenar el tricampeonato en el mundo. Messi y los muchachos vuelven a juntarse pensando en las eliminatorias para el Mundial. 15 de junio a las 9 en Beijing, Argentina, Australia. 19 de junio a las 9:30 en Yakarta, Argentina, Indonesia. Gira Asia 2023 en vivo. Televisión pública. Tierra de campeones. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él pidiéndole a la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa! Llegó el otoño. Este Día del Padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Celebrando al gran Peter Yates. Cada escena vos aprendés qué significa el movimiento en el cine. Filmoteca. Domingo en trasnoche. Televisión pública. ¿Y ahora? Si me preguntas a mí, llevo el vicio de maní. Entre tanto bullicio con esta rima torpicio, que sería un maleficio no probar almendras vicio. Déjense. Yo también improviso. Improviso. Elige el que se te ocurra. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología.
No había una persona responsable que te dijera, che, tranca, tu cuerpo va a cambiar, no importa, te puede gustar tal, no importa tu orientación sexual, tu identidad. Y esto trata de que justamente la gente que le surgen cosas diferentes, que se sienta con la posibilidad de probarlo. Cómo repensar las sexualidades desde una perspectiva de género. ¿Cómo le decís a tus amigos que no tenés novia porque te gustan los chicos? Mi hijo menor es un varón trans. Hoy tenemos mucho más libertad, incluso de decir, me gusta chicas, me gusta chicos, me gusta chiques. Sin filtro, lunes 23:30, Televisión Pública. Esta semana con Revista ARC, DNI 51. Una edición dedicada al surgimiento de las distintas ramas del diseño en Córdoba y su impacto en la economía, la importancia creciente de sus bienales y congresos, el rol de las facultades y escuelas de diseño y mucho más. Conseguila en tu kiosco. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Primero la gente. Muy bien, seguimos en Desiguales, noche de domingo de elecciones, así que vamos a cambiar de tema, pero en cualquier momento podemos retomar con más datos y con más testimonios de lo que está pasando en las provincias que hoy eligen sus referentes. Momento de informe con Flor Alcaraz, proyecto Atalaya Sur. Hola Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Sí, vamos a hablar de la brecha digital, porque si yo les digo falta de conectividad, seguramente se imaginen un paraje rural, una provincia de nuestro país tan extenso, pero no crean que en las villas o los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, acá muy cerca de donde estamos, muy cerca de la TV pública, no hay acceso a internet. Y bueno, de eso se trata este informe. El 65% de los habitantes y las habitantes de los barrios populares, según el RENAVAP, que es el registro de los barrios populares que nos permitió tener datos sobre estos territorios, no tiene acceso a internet, y esto hoy en día complica un montón de cuestiones. Por supuesto que también está inmerso en problemas estructurales, que es la falta de acceso al agua, a las cloacas, al gas y a otras cuestiones, pero en la Villa 20 trataron de revertir esto los propios vecinos y vecinas con un proyecto que es Atalaya Sur, como bien vos dijiste, y de eso va nuestro informe y nuestros invitados e invitadas. A quien presentamos antes de compartir el informe, están con nosotros en esta noche Manuela González Ursi, ella es responsable del proyecto, y Marco Arauz, director de la serie Para Encuentros sobre este proyecto. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Flor, presentamos el informe, si te parece. Sí, vamos a verlo. Estuvimos ahí en la Villa 20 conociendo de qué se trata, subiéndonos a las antenas de este proyecto tan interesante que le da internet a 1000 familias de la Villa 20. Hasta la Villa 20, en el barrio porteño de Lugano, a conocer el proyecto Atalaya Sur, que hace que llegue internet a más de 1000 familias. Bueno, contanos, ¿dónde estamos? Bueno, estamos acá en el local de Proyecto Comunidad en la Villa 20. Nosotros trabajamos acá desde el 2008. En el año 2014, más allá de todo el armado territorial que veníamos desarrollando, nos propusimos abordar el problema de la brecha digital, ¿no? En ese momento, acá en el barrio prácticamente no había acceso a internet, y también era dificultoso la cuestión vinculada a los dispositivos y al uso de los dispositivos. En 2014, por ejemplo, no llegaba a las inmediaciones del barrio ninguna traza de fibra óptica. El primer despliegue, de hecho, lo pudimos hacer conectándonos por tecnología inalámbrica a un barrio acá a 10 cuadras. Yo vivo acá desde el año 93, llego a la organización en el año 2013, fui creciendo dentro de lo que fue la organización y ahora formo parte de la administración de Atalaya Sur. Nosotros, por la cuestión, la fisonomía del barrio, no teníamos el privilegio de tener una red móvil de cualquiera de las compañías. No tener internet te imposibilita anotar a tu pibe a la escuela, sacar un turno de salud, cualquier trámite, ya sea sacar el DNI, las partidas de nacimiento. El acceso a internet hoy en día es imperativo. Hoy la red de Atalaya Sur es una red que
Por un lado, garantiza la conectividad de vecinos y vecinas, pero además eso nos permitió traer la tecnología, empezar a hacer capacitaciones en el territorio. Entonces hoy estamos dando capacitaciones, por ejemplo, para jóvenes de 18 a 24 años, en lo que es fusión y medición de fibra óptica. Y logramos que 9 pibes de 60 ingresen al mercado laboral en trabajos en empresas de telecomunicaciones, porque es un mercado ampliamente en expansión. Contame de qué se trata Primera Milla. Hicimos una especie de cortometrajes, en realidad son 8 capítulos, en los cuales cuenta la experiencia de lo que es Atalaya Sur y cómo ingresa el internet al barrio, a raíz de una deficiencia que es la falta de internet y la falta de conectividad y cómo no llegan los datos en el barrio. La tecnología Wi-Fi, como toda tecnología inalámbrica, utiliza ondas radioeléctricas para transmitir datos e informaciones de un punto a otro. El aire es un medio compartido por diversas ondas. Hay distintas bandas de frecuencias, algunas para internet, otras para telefonía, otras para televisión, otras para radio. Para mí es súper importante porque este proyecto yo lo vine a hacer, lo militamos, lo sufrimos, por suerte nos fue bastante bien, con poco hicimos muchísimo y esto siempre se lo llevamos al vecino, que ellos también son parte de este crecimiento que tuvimos acá dentro del barrio y sin ellos esto no podría llevarse a cabo. Nosotros no pretendemos que el vecino sea mero consumidor, sino también productor de contenidos y que se apropien de esto que es de ellos. Cuando hablamos de falta de conexión a internet, solemos imaginar espacios rurales. El proyecto de Atalaya Sur es el primero en su tipo en una villa urbana. Cuando el Estado y el mercado no dan respuesta, son los vecinos y vecinas quienes se hacen cargo. Está claro, Manuela, cómo surge el problema. El problema está clarísimo. Lo que quiero saber es en qué momento la comunidad dijo, che, nosotros lo podemos resolver. En realidad eso fue, digamos, nosotros ya veníamos trabajando en el barrio con cuestiones vinculadas a la comunicación. Este proyecto también nace de la discusión de la ley de medios, del servicio de comunicación audiovisual y el problema de que ahí faltaba la problemática de internet. Entonces fue recién en 2014, dijimos, bueno, abordemos el problema de la brecha digital en todas sus dimensiones, digamos que tenía que ver con la producción de contenidos, pero también con tener los recursos para poder nosotros generar la propia red. En ese momento, por ejemplo, en Villa 20 no había ningún prestador que llegara con fibra óptica a las zonas aledañas. Había algunos servicios de internet por aire que en general eran servicios muy caros y de muy mala calidad. Entonces ahí lo que se veía realmente es que en las villas, digamos, estando en la ciudad de Buenos Aires, digamos, están en una zona tan urbana, no había acceso a la tecnología más básica, que es una tecnología que hoy garantiza, digamos, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Marco, estaba pensando, ¿qué es lo que fuiste registrando? ¿Qué te llamó la atención del registro de cómo se fue haciendo esto? Cuando nos llega el proyecto de hacer Primera Milla, llevar eso a la televisión, a que la gente lo conozca, fue impactante porque yo pasé todo ese proceso, tanto del no tener internet y el también conocer Atalaya Sur de cerca. Sí. Entonces, yo crucé todos esos momentos y esa formación, cuando yo estudié, fue como momentos en los cuales yo decía, yo pasaba esto, yo pasaba lo otro. Entonces, esos procesos durante la serie son momentos en los que uno se encuentra también. Y ese proceso es muy exitoso también. Marco, me acuerdo que cuando estuve ahí en el barrio me contaste que la Villa 20 es como una palangana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicás ahora que estamos sentados en el living de Desiguales? Porque uno cuando entra a la villa, si entra por Araujo, vas bajando. Ustedes entraban, cuando íbamos bajando y después vamos subiendo hacia lo que es el Papa Francisco. Entonces una palangana es así, es como, y mientras vas más bajando, menos internet tenés, o sea, menos servicio de las telefonías tenés. Entonces es eso simplemente. Y Atalaya Sur vino que esa palangana que es tan ancha, tan abierta, se sube un poquito más y venga a ser, no sé, una especie de, no sé, una fuente, ya no una palangana, ¿no? O sea, ni siquiera hay señal. No, no hay señal. Yo una anécdota que le contaba a ella en el informe es que cuando yo estaba en la Villa 20, cuando yo hacía los cursos, a veces me mandaban mensajes mis amigos. Y cuando a mí no me llegaban los mensajes es porque yo estaba en la Villa 20. Bueno. Entonces cuando salía es porque ya estaba fuera de la Villa 20. Los amigos no se preocupaban y decían, bueno, seguro está ahí porque no contesta cuando está en el barrio. Pero lo más dramático, me parece, la escena más dramática de esto fue en el momento de la pandemia, claro, cuando la educación de los pibes y las pibas necesitaba imperiosamente esa conectividad que no estaba, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, el primer desarrollo había sido conectar el centro comunitario, ¿no? Para darle internet a los pibes y pibas que venían a hacer actividades educativas. Esto fue creciendo en un momento, bueno,
pudimos ir avanzando, tuvimos algunos fondos públicos que nos permitieron ir creciendo y empezamos a armar primero una red pública, ¿no? En el barrio, que llegó a tener 27 puntos de acceso público y gratuito en la calle. Pero en un momento la discusión fue, bueno, el derecho tiene que ver con el acceso a la banda ancha. Entonces empezamos a hacer una red domiciliaria, ¿no? En donde ya ahí los vecinos aportaban para la compra de los megas mayoristas y esto empezaba más a generar puestos de trabajo en el barrio. Cuando empieza la pandemia, explota la situación. De hecho, nosotros hicimos un salto de 60 hogares conectados a 500 hogares en 4 meses. Eso implicó, bueno, esto también fue gracias a un fondo público del Ministerio de Desarrollo Productivo que nos permitió eso, escalar en la red siguió, la demanda era absoluta, digamos, lo comunitario tiene que ver con eso, es como un vecino que se conecta y empieza a conectar al vecino, se va escalando hacia el interior del barrio y hoy, eso, desde el 2020 a hoy, ya tenemos 1000 hogares en la villa conectados. A mí lo que me conmueve, un poco lo decía Flor sobre el cierre del informe, ahí donde el Estado y el mercado no llegaron por distintas razones y motivos, que la comunidad empiece a brindar esas soluciones, digamos, ¿no? La empresa social o las cooperativas están bastante difuminadas en distintas situaciones, pero esa red comunitaria que da respuestas ahí donde falta el derecho que no garantiza el Estado, ni tampoco el mercado, me parece conmovedor, Marco. Sí, eso es conmovedor y también es un poco lo que intentamos reflejar en la serie. La serie Primera Milla está tan pegada al barrio que está protagonizada por los mismos vecinos. Incluso yo, que soy el director, yo salí de la 20, los protagonistas son de la Villa 20, las personas que participan son de la Villa 20. O sea, es un proyecto que totalmente se refleja y intentamos mostrar eso también en las redes y que otra gente también conozca la experiencia de lo que es Atalaya Sur también, ¿no? Que también se pueda replicar en otras provincias y en otros lugares. Hay algo muy bonito, Pablo, que lo charlábamos cuando estuvimos ahí, que cada una de las antenas tiene nombre de una vecina, porque las antenas están en las casas de los vecinos y las vecinas, pero son las mujeres las que dan esos lugares. Entonces vos ves la antena y también el tender o la soga con la ropa colgando de los chicos y las chicas, porque son ellas las que dan el lugar y ceden el espacio para que funcionen estas antenas y esta conexión, estos nodos que van articulando casa con casa. Y eso también me parece que forma parte como de la identidad del barrio. Yo les quería preguntar si conocen otras experiencias en otras villas, en otros territorios del país y cómo están pensando articularse justamente con esos otros proyectos. Sí, las experiencias de redes comunitarias, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos existían algunas experiencias en zonas rurales, principalmente en lo que es Córdoba. Nos empezamos a juntar, en nuestro caso fuimos pioneros porque empezamos a abordar la problemática en una villa, porque hay más experiencias en la ruralidad. Y en conjunto, justamente armamos como una primera cumbre de redes comunitarias, que el objetivo era esto, era empezar a pelear el reconocimiento de las redes y las posibles vías de financiamiento específico. De hecho, de esa unión lo que surgió es, por un lado, la posibilidad de sacar licencia como redes comunitarias dentro de ENACOM, y el armado de 2 financiamientos que salieron de ENACOM con los fondos de servicio universal, que tienen que ver para fortalecer esto, las redes comunitarias tanto en villas como en zonas rurales. Eso lo que hizo es que hoy se hayan multiplicado las experiencias. Hay varias experiencias hoy en el país con la idea de seguir creciendo. Yo, cuando escuchaba esto de, bueno, ¿qué pasa cuando el Estado no está? O digamos, en realidad lo que es necesario es eso, generar mejores condiciones para que otros actores aparezcamos, ¿no? Seamos redes comunitarias, sean pymes, sean cooperativas. Digamos, también lo que muestra Atalaya es que son las experiencias esos de los territorios las que permiten dar conectividad en estos barrios que no están urbanizados, que son complejos en sus dinámicas, pero es con la propia organización que esto pueda salir adelante. Y para que sea un éxito, digamos, sea un resultado exitoso, es necesaria esa articulación con el Estado. Digamos, por un lado, que las organizaciones, digamos, pensemos nuestras prácticas en términos de política pública, en términos que puedan ser replicadas en otros contextos, y también de un Estado que esté atento a estas situaciones, que transformen políticas, que fue un poco lo que pasó con estos financiamientos, y que además confíen en las organizaciones como las mediadoras, ¿no? Que somos las que tenemos la capilaridad en los territorios. Clarísimo eso, de Manuela. esa unión es lo que permite que estos proyectos se desarrollen. Manuela, Marco, gracias por haber venido. ¿Dónde se ve la serie? La serie se puede ver por el canal de YouTube de Canal Encuentro y próximo ya va a estar en el aire del Canal Encuentro. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Flor, como siempre, impecable. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar seguimos con últimos datos de las elecciones en 4 provincias de la Argentina en esta
esta noche. ¿Cuál es el nombre? Bueno, para que quede grabado que... Pará, ¿cuál? ¿El que dije yo? A ver, ¿cuál dijiste? La llave de la eternidad. O... pará que la eternidad, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yerba mate La Tranquera, cacao en polvo Nesquik, shampoo y acondicionador Dove y pañales seleccionados Haggis. Cebolla selección a 169 pesos por kilo. Papa negra selección a 239 pesos por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. 4x3 en leche larga vida La Serenísima en Tetra Brick Age y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él pidiéndole a la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa! Llegó el otoño. Este Día del Padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Cemento. La llegada de la democracia hizo posible ese ir un poco más allá. Cupo femenino. Las mujeres mejoraron la calidad de la política. Que a ver si alguna vez por todas nos defienden en los derechos de la mujer. Pacho O'Donnell. Darle la avenida más larga al mundo Rivadavia es una decisión ideológica. Exacto. No dársela a Dorrego es una decisión ideológica. Renuncia de Chacho Álvarez. Presento mi renuncia indeclinable. En la práctica ahí se rompió la alianza. Ni una menos. Nos autoconvocamos, las mujeres. Todo esto no es simplemente memoria, todo esto es historia viva. 40 años de democracia. Programa 2 con Marcelo Figueras. Televisión Pública. Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Películas, series, libros. La historia reciente volvió para quedarse. En noticias de esta semana, el éxito de la retropolítica. Después de Argentina 1985, una avalancha de producciones. Malvinas, Alfonsín, la crisis del 2001 y Menem. Además, la revancha de Scioli, el chino oficial y todos locos por Taylor Swift. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Vuelve la colección más exitosa y esperada. Llega Colección de Oro de la Granja de Zenón, con las figuras de los personajes más famosos y una super caja contenedora. Divertite con Zenón, Lola, Percherón y más. Además, un libro de cuento. Ya están en tu kiosco las primeras 2 ediciones, Bartolito y la caja contenedora para guardarlos. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Muy bien, último bloque de Desiguales para hacer un repaso final, sobre todo por la provincia de Mendoza y de Tucumán. Arranco por Mendoza, se están jugando las primarias. Saludo al colega Pedro Fernández del canal Acequia TV. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches para vos y todo el equipo ahí, ¿cómo están? Muy bien, ya lo veo a Pablo Toledo en Tucumán, pero antes contanos, Pedro, ¿qué datos, qué información tenemos hasta ahora? Jornada electoral en la provincia de Mendoza, primera experiencia que tenemos gran parte de los mendocinos con boleta única en estas elecciones, teniendo en cuenta que hubo un debut el 30 de abril porque 7 comunas desdoblaron las elecciones provinciales y a su vez las elecciones provinciales de la provincia de Mendoza están desdobladas de las nacionales y es por eso que hasta 7 veces quizás algunos mendocinos y mendocinas tengan que ir a las urnas. Específicamente, Pablo, en el día de hoy, 11 de junio, se elegía en toda la provincia los candidatos definitivos a la gobernación, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Recordando que, como decíamos recién,
7 comunas ya tuvieron las elecciones a intendentes y concejales y esas comunas no votaban esas categorías. Por el momento, con más del 44% de las mesas escrutadas de un universo de 4.350, el triunfo queda en manos del oficialismo de Cambia Mendoza con Alfredo Cornejo, que vemos allí en pantalla como el candidato con mayor intención de voto dentro del Frente. El Frente Cambia Mendoza tuvo una diferencia del 20% con su principal competidor, que es la Unión Mendocina. Y aquí hay quizás uno de los capítulos más candentes que tuvo la política en los últimos meses en la provincia de Mendoza, porque la Unión Mendocina está conformada por Omar de Marchi, quien era del PRO, estaba dentro de Cambia Mendoza, en compañía de la fórmula con Daniel Orozco, de la Unión Cívica Radical, del ala de Julio Cobos, que es actualmente el intendente de Las Heras, que ganó esa elección por Cambia Mendoza y actualmente está con el principal Pedro, competidor. que con Frente Cambia Mendoza más 20 respecto de Unión Mendocina, el Frente Elegí está tercero, por lo menos hasta ahora, con el 44% de los votos. El Frente Elegí está tercero con un piso que ha sido el piso histórico del peronismo con el 16,76%. Es un número bastante bajo para el peronismo en la provincia de Mendoza, el piso histórico, como decíamos, que ha tenido el Frente Elegí, teniendo en cuenta que llevaba 4 fórmulas a la candidatura y dentro de esas fórmulas, la fórmula de Omar Parisi con Lucas Gilardo es la que triunfó dentro de Elegí Mendoza, siendo la tercera fuerza en la provincia, algo histórico para el peronismo. Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta información a esta hora de la noche. Todavía falta un poquito más de la mitad de votos escrutados, pero marca evidentemente una tendencia. Tendencia irreversible. Un gran abrazo a toda la gente de Acequia TV. Un fuerte abrazo desde acá, que anden muy bien. Que estén muy bien. Bueno, y seguimos con Pablo Tocayo. Bueno, ¿cómo están las cosas a esta hora allí por Tucumán? Bueno, Pablo, la última novedad la tengo a metros míos, que tiene que ver con esta pantalla que nos conecta directamente con la Junta Electoral de la provincia, donde están cuáles son los números ya actualizados. Sí. Sobre 3.893 mesas se van ya procesadas 20%, que implican 792 mesas. Sobre este porcentaje, la lista 830 del oficialismo Frente de Todos por Tucumán, que postula la gobernación a Osvaldo Jaldo, tiene el 135.465 votos, que implica el 63,2% de las mesas escrutadas hasta el momento. Segunda, la lista 831 del Frente Juntos por el Cambio, que postula Roberto Sánchez, 62.116 votos, que son el 28,9% de las mesas escrutadas. Y tercero, lo que podemos apreciar, corresponde a la lista 901 de Fuerza Republicana, que postula la gobernación al actual legislador provincial Ricardo Bussi, que además es el referente de Javier Milei, claro, aquí en la provincia de Tucumán. Hasta el momento, 6.621 votos, lo que representa el 3,09% de los votos con las mesas sufragadas. Reiteramos, sobre un total de 3.893 mesas, se han escrutado 792, que es la carga que está haciendo en este momento la Junta Electoral. Por otra parte, Pablo, te comento otra novedad que ha surgido desde la Junta Electoral, que tiene referencia a la situación que se vio hoy en la provincia por la falta de autoridades de mesa, porque se va a hacer una evaluación para saber quiénes son las autoridades que no han participado del acto comisal y que de hecho han generado serios inconvenientes al momento de que los votantes se presenten a sufragar a las mesas, y no descartan que haya sanciones, porque de hecho, Pablo, hay penalidades que están previstas por las normativas vigentes para aquella autoridad de mesa que, si ha sido notificado y no se ha presentado a la mesa de votación, va a tener penalidades. Esto es lo último que se conoce también. Bien. Te recordamos que se encuentra el gobernador de la provincia en su despacho de Casa de Gobierno con invitados especiales, gobernadores que han llegado ya a nuestra provincia. También se espera para mañana la presencia del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, como así también están llegando referentes gremiales aquí a Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán. Pablo, gracias por el informe, por el contacto. Un gran abrazo.
Al contrario, un fuerte abrazo, gracias por todo. Bueno, 3%, me quedé con el dato del 3% de Fuerza Republicana, insistimos, el partido que acompañó exageradamente, contundentemente Javier Milei, alto riesgo de fracaso. Ahí va a ser interesante mañana en el análisis de todas estas elecciones que haremos con Mario Weinfeld aquí en Desiguales a las 9 de la noche. Estamos cerrando, mañana vuelve Luli también, así que será celebración por partida doble, con Mario, con Luli, con todo el equipo de siempre. Mañana 9 de la noche nos reencontramos en la televisión pública. Pasen bien.